Y ahora la quiero invitar a escuchar una segunda exposición con los resultados del estudio de bienestar subjetivo de niños, niñas y adolescentes en residencia de protección, elaborado por la Corporación Crecer Mejor y las Aldeas Infantiles SOS Chile. Así que dejo con ustedes a Valentina Terra y Paulina Fernández. Valentina trabaja en el Centro de Estudios de la Corporación Crecer Mejor y Paulina es la jefa de incidencia y políticas públicas de Aldeas Infantiles SOS. Así que va a partir Paulina. Muchas gracias, Paulina. Hola, buenas tardes. Voy a partir yo con la primera parte del estudio. Bueno, este es un estudio que realizamos el año 22 para el 23. Trabajamos con 11 organizaciones más. Las invitamos como Aldeas Infantiles y CCM a participar de un primer estudio de bienestar subjetivo en residencia en Chile. Hay uno que es muy chiquitito y este ya abarca un número mayor, como vamos a ver con la idea la siguiente. Con la idea principalmente, pensando también en lo que decía Barudi, de poder levantar, creo que está con animación. Información desde los propios niños, niñas, adolescentes que viven en residencia sobre sus visiones y experiencias de bienestar. Porque efectivamente los programas de residencia tienen encuestas de usuarios a fines de año, anuales, respecto a lo que ocurre y cómo están en las residencias, pero esta es una encuesta que es más amplia porque les pregunta sobre sus vidas en general, ¿no? Cómo ellos se sienten y cómo ellos están respecto a sus vidas en general. Este es un estudio que se aplica en muchos países del mundo, por lo tanto esa también es la posibilidad de aplicar escalas y encuestas ya validadas en el mundo y en Chile para poder medir el bienestar subjetivo de las personas y de los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de poder contar con otro tipo de información para poder mirar y poder desarrollar iniciativas encaminadas a mejorar su calidad de vida. Y lo que vamos a ver que hay ciertos aspectos que son centrales para ellos en la vida, en su vida y en lo que están viviendo hoy día en las residencias. La siguiente. La siguiente. Bueno, ¿qué es el bienestar subjetivo? Bueno, el bienestar subjetivo se mide desde dos lugares. Tiene que ver con el bienestar cognitivo, tiene que ver con la satisfacción en la vida en los distintos ámbitos, digamos, en los ámbitos en que ellos interactúan de manera cotidiana, y también con los afectos positivos y con los afectos negativos también. Básicamente lo que mide entonces, por lo tanto, son percepciones y evaluaciones respecto a estas experiencias, ¿no? Entonces mide un poco satisfacción de la vida respecto a ellos mismos, la familia, los amigos, la escuela, el vecindario, ¿no? y otros espacios que les vamos preguntando a lo largo de la encuesta. La siguiente, por favor. ¿Qué dicen en general los estudios en el mundo sobre los niños, niñas y adolescentes y los que están en residencia? Bueno, primero, que son pocos los estudios que se han realizado con niños y niñas que están en residencia. Nosotros en este estudio trabajamos con Loreto Ditzel, que en la Universidad del Desarrollo, pero también con Ferran Casas, que es una de las personas, uno de los especialistas que ha trabajado en España en encuestas de bienestar subjetivo en niños con residencia, ¿no? Tienen un centro mundial de estudios de bienestar subjetivo, y por lo tanto con ellos pudimos, digamos, definir qué escala íbamos a usar y cómo la íbamos a usar, el tamaño de la encuesta, etcétera, que fue vital para nosotros para poder hacer un estudio que estuviera también ajustado a lo que internacionalmente se hacía en este ámbito. Bueno, lo que muestra la encuesta en primer lugar, que el nivel de bienestar subjetivo siempre y en todos los estudios que se han hecho es más bajo en los niños y adolescentes que viven en residencia respecto
a los que viven con su familia o en familias de acogida, y creo un poco lo que comentó Barudi, también Carmen, hace todo el sentido, ¿no?, respecto a las situaciones que viven, y también lo que aparece con mucha fuerza, y estamos ahí con la CCM, con Valentina, tratando de armar un estudio más cualitativo, son las diferencias de género. En todos los ámbitos las niñas puntúan menos niveles de bienestar que los niños hombres. En prácticamente todos, o algunos con diferencia significativa importante, como la percepción de sí mismo y la vinculación con otros. Y por lo tanto ahí hay que entender, estamos viendo de qué manera podemos ir para entender por qué las niñas puntúan menos, pero también plantea un gran desafío en el trabajo de las residencias, de cómo ir integrando efectivamente y de qué manera enfoque específico como el enfoque de género y el enfoque de la participación, que son mandatos que tenemos también, no solo por las orientaciones que entrega el servicio, pero también por la propia Convención sobre los Derechos del Niño. La siguiente. Bueno, este fue un estudio que participaron 268 niños entre 9 y 19 años, pero la media, la gran mayoría estuvo entre los 11 y los 17 años, como vemos en la gráfica más abajo. Básicamente tuvimos un poco más de mujeres en la muestra, tuvimos otras identidades de género, que es una muestra muy chiquitita porque no tenía esa intencionalidad, y básicamente los análisis de este grupo no los hicimos porque la muestra es muy chiquitita, pero hay algunos datos que sí los sacamos igual, y si en las niñas el bienestar subjetivo es más bajo que en los hombres, en estos grupos que tienen otras identidades sexuales muchísimo más bajo, ¿no? Y también hay otro desafío que tiene que ver en el abordaje de las diversidades al interior de las residencias, que efectivamente hoy día es un desafío también para los programas. Básicamente abordamos 13 de las 16 regiones de Chile, participaron 11 instituciones, de las cuales 9 atendían digamos, a niños y a niñas, y 2 de ellas solo a mujeres. La siguiente. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Perdón, yo básicamente lo que voy a mostrar, y después Valentina sigue, son los resultados más bien del bienestar más cognitivo, o sea, más bien descriptivo, y después vamos a entrar en algunos datos de bienestar subjetivo. De modo muy general, les preguntamos cómo se sentían en la residencia. Casi el 44% dice que se sentía bien, más del 54% claramente preferiría vivir en otro lugar, y aparece, más allá de su historia de vida, que les gustaría poder vivir en su familia, ¿no? Y casi el 71% dice que se sentía seguro en la residencia. ¿Sí? Por lo tanto, hay que mirar también el otro lado en términos de los desafíos que hay de poder ir mirando esos aspectos que los niños nos van señalando. La siguiente, por favor. Respecto a los amigos, al barrio y al colegio, bueno, el 62% dice que tiene suficientes amigos, pero y en general son buenos con ellos. El 74% respecto al barrio dice que tiene lugares donde jugar y pasarlo bien, y que se sienten, casi un 82% se sienten seguros cuando caminan en el área donde viven. Esa es una preocupación que conversábamos con las instituciones, incluso respecto a los emplazamientos de la residencia. En el caso de Aldea, en algunas regiones dejamos la infraestructura que teníamos de propiedad propia y nos fuimos a casa en la comunidad, en otros barrios, porque eso genera y complejiza también la intervención al interior de los programas cuando están en un entorno que es inseguro. El 63% le gusta ir al colegio y se siente seguro en él, versus un 36,6%. Esa es otra dificultad. Sabemos que hay colegios que tienen horarios especiales para los niños, van hasta las 11 de la mañana, los mandan a la casa porque o son conflictivos, o tienen problemas de desarrollo y de aprendizaje. O sea, la escuela no tiene mucha capacidad de absorber esa diversidad tampoco, y el 73% se siente escuchado y tomado en cuenta por los y las profesoras,
La siguiente, y esa también va a ser un tema que Valentina va a ir mostrando, de que hay ciertos elementos que son muy distintivos y que marcan una trayectoria de un mejor bienestar subjetivo. La siguiente, por favor. La siguiente. Les preguntamos a ellos sobre sus derechos. La mitad dice que 55% dice que piensa que en Chile los adultos respetan los derechos, por lo tanto hay otro, casi la otra mitad que no. El 70,6% conoce su derecho y solo menos de la mitad conoce la convención sobre los derechos del niño. Por lo tanto, ahí también hay muchos desafíos y bueno, y creo que ahora viene ya lo de bienestar subjetivo. Solo mencionar ahí que los resultados, que creo que no está en la lámina, que los resultados de bienestar subjetivo, lo que hicimos ahí con Valentina, con la CCM, fue mirar los datos que trataran de mostrarnos dónde estaban los elementos que marcaban algunas trayectorias respecto al bienestar. Y hay 3 elementos que para ellos son fundamentales, que es la participación, el vínculo, digamos que van mostrando que ellos van teniendo una mejor percepción de bienestar. ¿Sí? Dejo ahora a Valentina. Hola a todas y todos, espero que estén bien. Entonces, pido avanzar con la siguiente, por favor. Ya. Entonces, con respecto al bienestar subjetivo cognitivo, el bienestar cognitivo tiene que ver más con cómo yo evalúo qué tan satisfecha o satisfecho estoy con mi vida, ya en diferentes ámbitos, como dijo antes Pauli, con las amistades, con el barrio, con la familia, etc. Entonces aquí podemos ver que el bienestar subjetivo de niños y niñas que viven en residencia alcanza un valor de 67,5 en una escala que va de 0 a 100, ¿ya? Y esa escala es una escala que se aplica internacionalmente, que se llama Children's World, el mundo de los niños, ¿ya? Y que tiene estos 5 preguntas, ¿ya? Disfruto mi vida va bien, etc. Y ahí podemos ver que los aspectos que están más bajos en bienestar subjetivo cognitivo son el que tiene que ver con las cosas en mi vida van excelentes y estoy feliz con mi vida, ¿ya? Siempre cuando vemos estos resultados es un promedio de niños, hombres y mujeres, entonces siempre pensemos que las mujeres van a estar un poquito entre 0,5 puntos a 1 por debajo, ¿ya? Y la que vemos hacia este lado, que es la escala de satisfacción global con la vida, es solamente una pregunta que se le hace a los niños y las niñas y se le pregunta qué tan satisfecho estás con tu vida, ¿ya? Y esa escala va de 0 a 10. Y acá tenemos un resultado de 7,2 que no nos dice quizás nada, pero en la población general de niños y niñas que no viven en residencia, ese número es de promedio un 8,6, 8,9. Entonces ahí podemos ver también cómo se ve esa diferencia con niños y niñas que viven en residencia. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Con respecto al bienestar subjetivo afectivo, que aquí lo que se intenta ver es qué tan presentes están aquellas emociones que le llamamos como positivas y negativas, que es un término que no se usa ya tanto, pero es para dar cuenta, por ejemplo, qué tan frecuente un niño o una niña experimenta felicidad, que eso se ve como positivo, o tristeza, estrés o tranquilidad, ¿ya? Entonces se le pregunta en las últimas 2 semanas con cuánta frecuencia te sentiste tranquila, estresada, alegre, aburrida, ¿ya? Son como 20 preguntas y la idea ahí es que el puntaje en los afectos positivos sea más alto y que en los afectos negativos sea más bajo, ¿ya? Entonces acá tenemos que, si vemos que los afectos positivos están un poco más altos, con un 66,60 y algo, y los negativos son un poco más bajos, de 56,89, ¿ya? Pero
en el caso, como vimos con Pauli, que existen brechas de género. En el caso de las niñas, suele como una tendencia verse que los aspectos positivos suelen ser más bajos y los negativos más altos en muchos ítems y aspectos que íbamos estudiando. ¿Ya? La siguiente, por favor. Como dijo Pauli, hicimos un reordenamiento de la información con 3 aspectos que son clave en la intervención residencial, y como escuchamos también antes a Jorge, la relevancia de los vínculos interpersonales, del contexto, ¿ya? Y por eso fue que ahora voy a presentarles los principales resultados en estos ámbitos, ¿ya? La siguiente. Con respecto a los vínculos interpersonales, los vínculos cotidianos, los vínculos más relevantes para los niños y las niñas que viven en residencias son aquellos que forman con las educadoras de trato directo o educadores, quienes están día a día con ellos y con ellas, y con las amistades, ¿ya? En el caso de las educadoras, aquí podemos ver que casi más de 2/3 manifiesta que pasa un buen tiempo junto con sus educadores, educadoras, y que cerca del 82% recibe un trato justo, ¿ya? Y este dato es súper relevante porque mientras más los niños sienten y dicen que pasan un buen tiempo con ellas y con ellos y que se sienten bien tratados, mayor es su bienestar tanto cognitivo como afectivo. Y por eso también que es tan relevante luego indagar qué está pasando con el otro tercio, con un tercio o 30% o 33% que no siente que pasa un buen tiempo, ¿cierto?, con las y los educadores, o casi un 20% que siente que no es tratado justamente. Entonces, ¿qué está pasando ahí para ver qué estrategias pueden realizarse? Con respecto a la siguiente, por favor. Con sus amistades, aquí podemos ver lo clave y lo central que son las amistades para los niños y niñas, bueno, para todas y todas en general, pero sobre todo para los niños y niñas que están entre los 11 y 18 años, preadolescencia, adolescencia, ¿ya? Porque quienes más afirmaban que tienen hartos amigos, que lo pasan bien con los amigos, que conversan con ellos y con ellas, y que sienten que esta amistad es de calidad, mayor es su bienestar subjetivo, ¿ya? Al revés, quienes no, tienen un menor bienestar subjetivo. La siguiente. Con respecto a la participación y los derechos, hay varios ámbitos, pero acá solamente escogimos uno que es súper relevante, que es cuánta información se le entrega a los niños y las niñas que están en residencia sobre su caso, sobre por qué está ahí, que es algo clave también para su identidad, ¿ya? Y ahí apareció muy relevante un dato que se ve como positivo, es que más de 2/3 también afirma que sí cuenta con suficiente información, ¿ya? Y es ese porcentaje quien tiene un mayor bienestar subjetivo, ¿ya? Pero quienes decían que no contaban con suficiente información, de inmediato se ve que su bienestar es menor. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la residencia, en nuestras diferentes funciones para poder entregarle toda la información a los niños y las niñas? ¿Ya? Es clave. La siguiente, por favor. Y los derechos, vimos recién con la Pauli que la mitad más o menos conoce sus derechos, como el 70% sí los conoce, pero solo un 45% dice que las y los adultos respetamos estos derechos. Y esto es súper importante, no solo para ser políticamente correctos, sino porque a mayor medida que los niños y las niñas sienten que se respetan esos derechos, mayor es su bienestar, ¿ya? Por lo tanto, si ven que no se respetan, que se les vulneran constantemente, su bienestar va a disminuir. La siguiente, por favor. Y con respecto al último ámbito relevante sobre bienestar subjetivo, tiene que ver con los entornos. Y los entornos están entendidos acá desde dos lados. Uno es la residencia donde viven, ¿ya? Y en el estudio
ya vimos con la Pauli que la mayoría siente que está segura en la residencia y que cuenta con un lugar tranquilo para estudiar, ¿ya? Mientras más pasa eso, mayor es su bienestar subjetivo, ¿ya? Y con respecto al entorno donde está emplazada su residencia, mientras más espacios cercanos cuenten para jugar, para recrearse, y también mientras más seguridad sienten cuando caminan por la zona donde queda su residencia, donde viven, es mayor también el bienestar. Quizá ustedes están pensando que son puros datos obvios, pero aquí por lo menos está la evidencia con número, con un porcentaje que nos puede dar respaldo y que nos puede dar también línea donde tenemos que indagar más para poder generar estrategias pertinentes, ¿ya? Que vayan por un mayor bienestar. ¿Ya? Y lo último, sí, quedan dos, las últimas dos, por favor. Ahí. Un tema también que es súper relevante tiene que ver con la estabilidad o la inestabilidad y cómo eso genera un mayor o menor bienestar subjetivo. Y en este estudio abordamos ese tema a partir de los cambios que se producen de colegio o de residencia, ¿ya? Y apareció ahí cifras que dan cuenta de que a mayores cambios de colegio, ¿ya?, se va disminuyendo el bienestar de los niños y de las niñas, ¿ya? Por lo tanto, desde un cambio hacia arriba, en promedio genera un menor bienestar, ¿ya? Y con respecto a las residencias, si hay más de 2 cambios, va impactando negativamente a su bienestar, porque puede que el primer cambio puede que sea bueno o puede que sea malo, según la experiencia, pero ya cuando son 2 y más cambios, ahí ya se ve una tendencia que se afecta a su bienestar, ¿ya? Y acá un dato que sale en el estudio, más de un 1/3%, más del 30% de los niños, o 1 de cada 3 niños y niñas que viven en residencia y que respondió al estudio, experimentó más de 2 cambios de colegio. Y un 10% aproximadamente experimentó más de 2 cambios de residencia. Entonces también ahí hay que poner ojo. La siguiente, por favor. Entonces acá solamente como poner ciertos énfasis aquí de la relevancia que tiene de fortalecer un ambiente, un entorno que sea protector, seguro, contar con educadoras, educadores, duplas, otros profesionales comprometidos, ¿ya? Y que estemos constantemente brindando oportunidades de relacionarse, de aprendizaje y de participación. Todos esos elementos son claves para poder aumentar el bienestar de los niños y niñas que viven en residencia, ¿ya? Y por eso es que ahora estamos profundizando con un estudio cualitativo que nos permita desde los propios niños y niñas tener información para generar estrategias pertinentes. Muchas gracias, Paulina y Valentina, por presentarnos los datos de este estudio.